Que ha abierto un arco impresionante porque lo ha tratado absolutamente todo en el libro del tiempo, editorial Crítica, es don Manuel Toaria. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Quién no le conoce a usted? ¿Algún no jovencillo habrá por ahí que diga, no tengo ni idea, pero bueno, usted es el director, en estos momentos es el director del Museo de las Ciencias del Príncipe Felipe de Valencia, efectivamente, y ha sido el hombre del tiempo muchísimos años. Sí. Creo recordar, ¿verdad, Manuel, que nos enseñó mucho sobre las setas en aquel momento, sí, que era maravilloso. Y en este libro, el libro del tiempo, lo ha tratado absolutamente todo, desde los momentos más primitivos, desde los humanos primitivos, pasando por los griegos, que quizás fueron los primeros, ¿verdad?, que trataron el tiempo de una manera un poco más científica, un poquito más seria. Más racional. Exacto, sí. Más racional. Más racional. Pero luego llegó la Edad Media y nos hundimos otra vez en el pozo. Y bueno, también tiene su gracia lo de los refranes y tal, y luego ya llegamos al mundo moderno, al siglo XIX, el siglo XX, que es cuando la ciencia, pero no solo en esto del tiempo, en todo lo demás, cuando la ciencia ha pegado un explotido hacia arriba, y la verdad es que en cuestiones meteorológicas ahora sabemos 1000 veces más que antes, pero todavía nos queda muchísimo más por saber. Hombre, que se inventó el término meteorología fue Aristóteles. Sí, escribió un librito que se llamaba Meteorológicas, o sea, cosas que tienen que ver con los meteoros, pero claro, para él los meteoros eran todo lo que ocurría en el cielo, también los astros, también los cometas, también los planetas, todo eso eran meteoros. Claro, de ahí a lo que hoy entendemos por meteoros la cosa queda pequeña, pero fíjate que en astronomía, que yo soy astrofísico de formación, sí. En astronomía un meteoro es lo de las estrellas fugaces de estas noches, ¿no? Las Perseidas también son meteoros, meteoritos o lo que sea, ¿no? Bueno, la idea es que los meteoros de Aristóteles eran todos, y hoy meteorología son los meteoros de la atmósfera, o sea, las nubes, la lluvia, la presión, todas estas cosas, ¿no? Me dice efectivamente que la Edad Media se volvió al oscurantismo, se dan métodos muy pintorescos quizá, ¿no? Algunos de risa. Claro, como el calendario cebollero, yo no sé si te digo, la escapulimancia, ¿no? También. Eso tiene mucha más gracia, eso es coger, siempre tú te comes un cordero asado en el monte y tal, ¿no? Y luego coges la paletilla del cordero y según las marcas que hayan quedado en la paletilla puedes predecir el tiempo, ¿no? Y dice, oye, ¿y eso qué tiene que ver? Dice, no, porque el cordero al crecer, pues según el tiempo que hacía y tal, bueno, vale, según el tiempo que hacía ya es discutible, pero claro. ¿Y qué tiene que ver con el tiempo que va a hacer? Dice, bueno, pues que lo que hizo lo hará. Bueno, sí, pero o no. Un poco parecido a las cabañuelas y las témporas. ¿Tiene esa misma filosofía? Sí, es lo mismo. Las cabañuelas son coger ahora unos días en agosto y decir que cada día representa un mes del año que viene. Y no aciertan, no hay manera. Bueno, pues no sé. Bueno, aciertan tanto, perdona, en agosto hace calor. Manuel, aciertan quizá tanto como el hombre del tiempo. No, el hombre del tiempo ya acertábamos más. En mi época, cuando yo era hombre del tiempo, que te estoy hablando hace 40 años. Sí. Ahora los aciertos son impresionantes. Tú fíjate que ahora mismo no hay ningún avión que vuele más allá de una hora sin un parte meteorológico detalladísimo, no solo de su ruta en diferentes altitudes, sino también del tiempo que va a hacer en el aeropuerto de llegada. Y cuando el avión hace un vuelo transoceánico, lo que le da el parte meteorológico es la posibilidad de cambiar su rumbo en función de los vientos para ahorrar combustible y para tardar menos. Y todo eso con predicciones a varias horas que no se equivocan en nada más que en un 0,5% de los casos. Sí, o sea, que es impresionante. Sí. Claro, luego dices, la predicción de la tele. Bueno, pues la tele resumes toda España en 2 minutos y, hombre, ahí en la cosa global siempre no puedes detallar, pero las predicciones a 2 días ahora mismo son aciertos del 95%, en mi época eran aciertos del 80%. Fíjate que mejora. Ahora, 100% no. Seguridad, no. Lógico. Se mejoran las predicciones, Manuel, pero también es cierto que con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, los errores garrafales se multiplican por mucho, como ha pasado este verano con esa supuesta predicción de que este verano iba a ser muy frío, lluvioso, el francés, casi... Ahí el francés. Lo has dicho muy bien, supuesta predicción. Tú fíjate que los franceses del canal Meteo, que no es oficial, cogieron de las predicciones experimentales a 3 meses vista, que son experimentales porque todo el mundo sabe que no sabemos hacerlas, pero bueno, hay experimentos que se hacen. Entonces los meteorólogos franceses oficiales hicieron 7 modelos de posible verano, y los del canal Meteo cogieron solo uno de esos 7 modelos, el que les parecía más llamativo, que era el que daba justamente temperaturas por debajo de lo normal, que por cierto,
Sí. A pesar de que era experimental y a pesar de que era uno solo de los 7 modelos, por ahora está acertando, porque el verano, tanto la parte de junio que corresponde, como julio, como lo que llevamos de agosto, está siendo con temperaturas por debajo de lo normal. Ojo, suena raro cuando te dices que hay 40 grados en Córdoba, sí, pero es que ¿cuántas veces ha habido durante lo que llevamos de verano temperaturas con respecto a lo normal en verano? Porque es que claro, ahora decimos ola de calor con la boca chica, pero antes eso era lo que llamábamos verano, caramba. Entonces este año está siendo por debajo de lo normal, con lo cual a lo mejor incluso van y aciertan. Y pero sí, claro, sí que es cierto que además en ciudades como París o en Londres el verano está siendo más húmedo y más lluvioso que... O Madrid o Barcelona, perdona, no te vayas tan lejos, quédate en Madrid. Esto la culpa lo tiene el cambio climático, Manuel, está claro. Bueno, si es hacia el frío, no sé quién se va a quejar, porque a mí que en Sevilla en lugar de 42 haya 37, pues sigue siendo mucho calor, pero caray, no es lo mismo, ¿no? Usted es un poco escéptico con esto del cambio climático, ¿no? No, señor, vamos a ver, ¿no? Soy escéptico respecto a lo catastrófico de lo que se predice y cómo se predice. Ajá. Respecto a cambios climáticos no, porque son una constante de la atmósfera. Los climas han cambiado siempre y seguirán cambiando. Que además el hombre puede influir en los cambios de clima del futuro es posible, porque estamos ahora mismo con un impacto de 7.000 millones de humanos y todas nuestras emisiones de todo tipo, incluso agotamiento de recursos, de comida o de lo que sea, 7.000 millones cuando hace solo un siglo éramos apenas 1.200 millones. Y hace 2 siglos éramos 600. Dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Dice, pues somos demasiados y tenemos mucho impacto sobre la naturaleza. Ahora, de ahí a pensar que el mal de la humanidad de hoy es el cambio climático es una tontería, porque ahora mismo están muriéndose de hambre 1.000 millones de personas por las que no hacemos nada. Ahora mismo hay 30.000 bombas atómicas en el mundo, que el día que alguien se equivoque y le dé un botón equivocado, no te digo la que se va a armar. Hombre, puestos a tenerle miedo a algo, a mí me parece mucho más importante solucionar el tema del hambre de hoy, que no preocuparse por el cambio climático posible y quizá no tanto dentro de 50 o 100 años, ¿no? Esta es mi postura. No es que sea ni escéptico ni negacionista, es eso. Los científicos saben que cambios climáticos ha habido siempre y que el hombre tiene capacidad para alterar cosas. Lo estamos haciendo constantemente. Ahora, de ahí a lo que se ha excedido en cuanto al dramatismo, la peor catástrofe de la humanidad y tal, ahí es donde criticamos muchos, no solo yo, el hecho de que se está exagerando. También porque se ha hecho un poco negocio, ¿no? Se ha usado el cambio climático y el problema que causamos el ser humano al medio ambiente, se ha hecho un poco negocio de eso y han surgido muchas empresas que han querido sacar sus réditos a raíz de una propuesta verde. Y no solo eso, el CO2 como gas de la vida que es, en cambio ha sido considerado un gas contaminante y ahora hay cuotas de mercado de CO2 que se cotizan en bolsa. Los países ricos no pueden emitir más CO2 del que se han comprometido, entonces compran sus cuotas a los países más pobres, que sí que pueden contaminar, con lo cual les condenas a no desarrollarse, porque claro, no contaminamos por fastidiar, contaminamos porque nos desarrollamos, porque quemamos combustibles para obtener energía y desarrollarnos. Claro, los países pobres no tienen combustibles, no tienen energía, no se desarrollan, siguen siendo pobres. Ahí hay una gran falacia con estas historias. Pero en todo caso, no olvidemos que el tema del cambio climático no es lo peor. Lo peor es la contaminación. Cuando tú quemas gasolina en un coche, el tubo de escape emite veneno. Veneno, no CO2. El CO2 es un gas de la vida, como todo el mundo sabe, la fotosíntesis, las plantas verdes, todas estas cosas, ¿no? No, los venenos, los gases de combustión venenosos, tóxicos, cancerígenos, que emiten los coches, las chimeneas industriales y demás, son los que hay que corregir. Fíjate cómo está China ahora que no se puede respirar. Tú vas a Pekín o a Shanghái, tienes que ir con mascarilla por la calle. Lo que pasaba en Londres en los años 50, o en Madrid en los años 70, o en Bilbao. Ahora ya en Europa no pasa porque controlamos mucho eso, pero no lo hacen en China porque están desarrollándose. Bueno, ahí es donde está el problema, no en el cambio climático. Bueno, pero una de las consecuencias, y citas a China y te leo a todos, Manuel, citando a China como uno de los grandes países que contaminan, ahora mismo acaba de salir un buque del puerto de Dalian en China, un viaje de 33 días que le va a llevar a Rotterdam y no va a ir por las rutas comerciales típicas que podamos pensar para llegar a Rotterdam, sino que va a atravesar el estrecho de Bering, va a navegar a lo largo de la costa norte rusa y desde ahí va a llegar a Rotterdam. ¿Cómo es posible esto? Pues por el deshielo. La pérdida de hielo en el Polo Norte ha permitido abrir una ruta marítima por donde surcan barcos que antes no podían surcar. Es cierto que esto a principios del siglo lo hacían.
Claro, pero por eso es un cambio de ciclo, un cambio de tendencia. El problema es que la mano del hombre ha acentuado este cambio de ciclo y bueno, a ver si esta ruta no. Es que claro, lo de la mano del hombre es muy difícil de decir. Cuando los vikingos descubrieron Groenlandia lo llamaron Groenland, que es tierra verde. Y ahora es tierra blanca, de hielo. ¿Qué pasaba en la época de los vikingos? Espera, y en el siglo XVII, cuando todas las temperaturas eran mucho más bajas que ahora, y el delta del Ebro se helaba, y en Londres el Támesis estaba helado todo el invierno, ¿qué pasaba? ¿Y por qué se calentaron las temperaturas a partir del siglo XVIII si todavía no había industria humana? ¿Y por qué la ruta marítima por el Polo Norte era una ruta conocida por los marinos a finales del siglo XIX y principios del XX? Manuel, hay que leer tu libro, está claro. No, es que hay muchas preguntas, pero no podemos dar una respuesta tajante. No lo sabemos del todo, aunque claro, hay dudas y hay que seguir investigando. Pero de todas maneras, fíjate que ese barco que dices chino, lo que está ahorrando es una cantidad enorme de combustible, por tanto de contaminación, y de dinero. Acorta el 30% la duración. Sí, pues fíjate, un 30% menos de contaminación y un 30% menos de coste económico. Hombre, pues a lo mejor en época de crisis tampoco ninguna tontería. Un abrazo grande, Manuel, todavía no tenemos más tiempo. Hasta luego. El libro del tiempo, Editorial Crítica. Herrera en la Onda.